tema que tenemos el día de hoy es la voluntad del Padre. Y quiero contarles que el tema de la semana pasada fue muy confrontativo para mi vida. Si se recuerdan, nuestra hermana Carol habló sobre esa comida que no conocían los discípulos. Y voy a comenzar con esa cita, retomando. Dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. En otras versiones dice que ustedes no conocen. Y mientras, solo con ese pedacito que dio, yo me quedé, miren, haciéndome muchas preguntas, porque en algún momento pensé, si los discípulos eran ignorantes de la palabra, eran ignorantes de la Tanakh. ¿Algunos saben qué es la Tanakh? Sí, unos sí saben qué es la Tanakh. Vamos a explicarle a todos los demás. La Tanakh es la Biblia hebrea. Y cuando hablamos de la Biblia hebrea, estamos hablando del Antiguo Testamento. Solo que, ¿por qué dicen Tanakh? Bueno, la T es porque se refiere a la Torah. Y la Torah habla de la ley. Los 5 primeros libros que ustedes tienen en sus Biblias: Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Números y Deuteronomios. Y entonces esos 5 libros fueron escritos por Moisés. Y eso es lo que se conoce como la ley. Dios habló y eso es la ley, punto. Es más, si ustedes ven a los diferentes grupos que habían en el tiempo de Jesús, se habla de los saduceos. Los saduceos consideraban que solo eso era la palabra de Dios. Los profetas y los salmos y los proverbios, eso no. Solo la Torah. Ahora los fariseos y el pueblo consideraban todo, pero la Torah son solo esos 5 libros. La N representa a los libros Neviín, y los Neviín son los profetas mayores y profetas menores. ¿Qué profetas mayores? Pues Daniel, Ezequiel, Jeremías, están Lamentaciones e Isaías. Y los profetas menores, pues tenemos a Habacuc, Malaquías, y ustedes tienen los 12 libros que están ahí. Pero nosotros los tenemos separados entre mayores y menores, no por tema de que uno sea más grande en profecía y el otro no tanto, ¿verdad? Sino el tema es el tamaño del libro. Por ejemplo, Abdías es de un solo capítulo, y entonces se le considera profeta menor, pero no es que sea un mensaje liviano, no, fue un mensaje poderoso, pero es cortito. Entonces, profetas menores, por cortito el mensaje, y profetas mayores como Isaías, de 66 capítulos, y son largos. Ezequiel, Dios mío, es capítulos grandes, ¿verdad? Entonces, es para que tengan una referencia. Entonces, los profetas. Y por último están los ketubín, que se refieren a los escritos. ¿Y qué son los escritos? Bueno, ahí entran los proverbios, ahí entran los salmos, estos libros de consejos, de sabiduría, poesía hebrea, el libro de Job, entran dentro de estos libros. Entonces, la Biblia hebrea, por así decirlo, está dividido en la ley, profetas y escritos. Y nuestro orden en sus Biblias no tiene el mismo orden, pero están exactamente los mismos libros. ¿Estamos? Entonces, cuando decía: ustedes no conocen la voluntad de mi Padre, ustedes no comen esta comida, yo decía: es que los discípulos de plano no conocían estos libros, nunca los habían oído. Y entonces me quedé pensando: no, eso no puede ser, porque Pedro se echa unas prédicas. Juan, miren, la enseñanza que Juan da es una enseñanza rica, y él no la aprendió en un momentito. Y al final comencé a ordenar los pensamientos y me di cuenta que no es que ellos no conocieran las escrituras, es que ellos no tenían un título como lo tenían otros maestros de la ley. Por ejemplo, en esa época habían 2 escuelas muy famosas. Una era la de Hillel y otra era la de Shammai.
Y estos dos maestros se volvieron muy famosos en esta época, cabalmente en la época de Jesús, porque primero eran parte del Sanedrín, y luego en sus escuelas pues tenían una cierta reputación, y ellos tenían cierta confrontación, ciertos puntos donde ellos chocaban por las diferentes ideas que tenían. Por ejemplo, Hillel decía: la palabra se le tiene que enseñar a todos. ¿Y quiénes son todos? Los ricos, los pobres, los que están sanos y los que están enfermos, los que están viviendo una vida santa y digna, como aquellos también que no la están viviendo. Ellos tienen que llegar a conocerla para poder migrar. Y entonces Hillel tenía una vida mucho más piadosa para enseñar la palabra. Pero Shammai decía: no, la palabra se le enseña solo a aquellos que han demostrado tener una vida digna. ¿Ven la diferencia? Y entonces comenzamos a ver esa connotación. Luego Hillel tendía a mostrar la palabra y a enseñar de una forma más amplia la ley, y no era tan riguroso y no condenaba, sino trataba de mostrar el amor del Señor. En cambio Shammai, él era muy legalista, y entonces si alguien cometía una falta, directo a la yugular. Pero entonces habían fariseos dentro de la línea de Shammai y habían fariseos dentro de la línea de Hillel, y eran dos escuelas. Pero esto era muy normal en la época. Incluso cuando leemos de Pablo, ustedes se recordarán que Pablo en Hechos 22, cuando lo están arrestando al regresar de su tercer viaje misionero, él viene y delante de todo el pueblo, que lo quieren matar, entonces los romanos lo están protegiendo, y él dice: déjame hablar con el pueblo. Y en parte de ese discurso que él da, él dice esto: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Cuando él dice criado, es como diciendo: yo fui formado y educado aquí, nací allá, pero vine a recibir mis estudios, mi academia. ¿Y saben quién fue mi maestro? Bueno, dice: yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un gran maestro también en esa época. Es más, también era miembro del Sanedrín. Y entonces comenzamos a ver, bueno, yo pensaba los discípulos eran ignorantes, pero no es que no fueran ignorantes. Lo que pasa es que están hablando de que estos tenían un conocimiento o un título y estos no. Pero me quedé preguntando: ¿será que eso es lo que Jesús se refería? Y no era eso a lo que se estaba refiriendo, porque resulta que cuando Jesús vino, los fariseos, que tenían un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios, de las profecías, de la ley, de lo que a Dios le agradaba, ellos no conocían la voluntad del Padre, y ellos tampoco estaban comiendo de ese alimento. Es más, creo que voy a hacer una comparación para que el día de hoy podríamos decir que hay muchos teólogos, muchos doctores en la palabra de Dios, y es muy probable que estos teólogos y muchos doctores no conozcan y no estén viviendo conforme a la voluntad de Dios, y no se estén alimentando de ese pan tan necesario que Jesucristo nos habla. Yo tengo, el otro día Carlos estaba coordinando y el doctor Mazariegos iba a predicar, y entonces me recuerdo que Carlos dijo: miren, está el doctor Mazariegos que nos va a acompañar, y no sé doctor de qué es, ¿verdad? Pero entonces me recordé que el doctor Mazariegos muchos años atrás habló de que alguien se presentó como doctor de divinidades, porque había sacado muchos doctorados y estudios, y como venía hablando en inglés, en lugar de traducirlo como doctor de divinidades, lo presentaron como doctor de vanidades. Y miren, entonces ahí mismo le saqué el chiste: ¿y usted es doctor de vanidades, doctor? Y se reía. ¿Te recordabas, verdad, Patojo? Bueno,
¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque no sería justo que muchas personas que han estudiado teología y digan, nosotros sí conocemos la voluntad del Padre y ustedes no. ¿Sería justo decir eso? No, ¿verdad? Porque yo aquí en esta congregación conozco a muchos de ustedes que no solo conocen la palabra de Dios, sino que han tenido intimidad con el Señor, un tiempo donde Dios les ha hablado a ustedes personalmente y hemos visto cómo sus vidas, ¿sí?, han dado fruto porque se han alimentado. Y entonces bajo esa perspectiva, no, Señor, no estás hablando de un conocimiento de la mente, estás hablando de una relación personal donde comenzamos a oír y a hacer lo que tú amas, lo que tú quieres. Y solo para complementar, Juan 4:34, que es continuidad de la prédica de la semana pasada, Jesús le decía, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero uno de los pasajes, mientras que Carol estaba predicando, decía yo, Señor, está el momento de la tentación, donde tú vienes y estás ahí y el diablo, el enemigo, queriendo deshacer, queriendo romper el camino, te propone que conviertas las piedras en pan. ¿Y Jesús qué dice? No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y muchas veces, como hemos leído la Biblia tantas veces, ya estoy satisfecho, ya comí. Pero la palabra es la que viene de Dios. Cuando estamos leyendo, dice la palabra en Romanos que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Y entonces, a veces pensamos que solo leer, pero cuando estamos leyendo y brincan las letras, el Espíritu comienza a revolotear en tu corazón y comienza a hablarte. Y tú de repente comienzas a sentir un nudo en tu garganta, que miren, tus entrañas, tu corazón se mueve, se conmueve en lo más profundo. El Señor te está hablando y te está revelando una verdad. ¿Quién ha experimentado eso? Lo han experimentado. Miren, no solo es la lectura, la letra muerta, es cuando el Espíritu toma esas palabras y las comienza a poner en tu corazón y tú comienzas a entender esa verdad. Posiblemente algunos no lo han experimentado y se quedarán, yo quiero vivir eso. Eso es algo extraordinario, es algo sobrenatural. Pero ¿saben qué es lo interesante? Eso sobrenatural se convierte en natural. ¿Cuándo se convierte en natural? Cuando lo vivimos día a día y lo estamos experimentando, lo estamos viviendo. Y entonces el Señor me hablaba porque decía, Señor, ¿y cuándo tus discípulos comenzaron a comer tu voluntad? Mi pensamiento fue inicialmente en el Pentecostés. En ese momento comenzaron ellos. Pero ¿saben qué? No fue ahí. Porque el Señor me recordó Mateo 12, 46, 50, que dice, mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo, ¿quién es? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Miren qué curiosa la pregunta. Para mí me preguntan, ¿quién es tu hermano? ¿Quién es tu hermana? ¿Quiénes son tus papás? Pues yo facilito, Ángel y Carol, Ángel Estuardo, Alejandra, Andrés. Ellos son mis hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que manejamos. Y él les pregunta a ellos, ¿quiénes son? Y luego viene y él responde y extiende su mano hacia sus discípulos. Y les dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que los cielos, sí me comí una, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y entonces, Señor, de repente yo me imagino que los discípulos se voltearon a ver
¿Y en qué momento? Si hace unos días o hace unos meses dijo que nosotros ni siquiera habíamos probado esa comida. ¿En qué momento comenzamos a comer de esa comida? ¿En qué momento comenzamos a oír la voz del Padre? ¿En qué momento comenzamos a obedecer? Pero ellos ya estaban en la voluntad del Padre porque estaban a los pies de Cristo. Y ya le estaban viendo, ya estaban creyendo en Él y estaban recibiendo de Él esas palabras. Pero ¿saben qué me pasó a mí hace unos meses? Y a veces me sucede, es que entro en angustia o entro en una etapa donde no oigo al Señor. Señor, ¿dónde estás? No te oigo, no te veo, no te siento. Y comienzo a clamar y a orar: Padre, en el nombre de Jesús, permíteme, revélame, déjame verte a ti, Jesús, Espíritu Santo. Y entro como en una angustia y digo: Señor, ¿dónde estás? Y me recuerdo, entonces el Señor me traía a la memoria el pasaje de Felipe, donde él le decía: muéstranos al Padre y es suficiente. Y entonces, ¿cómo responde Jesús? Él dice: tanto tiempo he estado con vosotros, tanto tiempo. Si me has visto a mí, Felipe, a quien has conocido es al Padre. Has conocido su voluntad, has conocido su amor, su misericordia, su paciencia, su benignidad. Porque el Padre habita en mí. La plenitud de la deidad de Dios está 100% en Jesucristo. Y entonces, Señor, gracias, porque en algún momento pensé que yo no te conocía. De repente en nuestro corazón el enemigo comienza a sembrar dudas. Él quiere que tú olvides y comienza a robar las perlas que el Padre ha puesto en tu corazón. Y de esto es donde quiero comenzar con Hechos. Hechos capítulo 3. ¿Se recuerdan? Yo pensaba inicialmente, pero fueron segunditos en los que yo dije: los discípulos eran ignorantes de la Torá, de la ley, de los profetas. Pero no, ellos conocían muy bien la palabra de Dios. Y resulta que Pablo y Juan están entrando al templo. Y cuando ellos van entrando, ahí estaba un paralítico. Y este paralítico les pide dinero. Tiene 40 años de estar en esta posición. Todos lo conocían porque pasaban por ahí y reconocían que él era el mismo paralítico que estaba ahí todos los días pidiendo limosnas. Y de repente Pedro se acerca, lo ve y sabe que le está pidiendo. Y él dice: mira, no tengo plata, no tengo nada. Revisa: no tengo nada, no tengo plata ni oro, pero sí tengo algo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ahora, él no tiene un poder sobrenatural para él decidir. Él tiene algo que se llama relación. Tiene capacidad de oír la voz de Dios y entonces sabe cuál es la voluntad de Dios. No es que Dios se sujete a lo que Pedro en ese instante quería hacer, sino que él puede ver en esta persona y dice: oye, Señor, quiero sanarlo. Y entonces él se une a la voluntad del Padre. Y en el nombre de Jesús, a ti te digo: levántate y anda. Miren, se volvió un alboroto, porque el cojo, que nunca se había movido por sí mismo, brincaba. Yo ya tengo unos añitos encima y ya no puedo brincar. Él tenía 40 años de estar ahí. Miren, yo calculo que él tenía 55 por ahí. Y dice que estaba brincando y corriendo. Yo me doblé el tobillo y cómo me costó volver a brincar y comenzar a correr. Y estuve con muletas y todavía sigo con cuidado porque siento todavía que el tobillo no está bien fortalecido. Por apenas 4 semanas que estuve inmovilizado. 40 años estuvo ese hombre sin poder caminar. Y en ese momento todos sus ligamentos, todos sus músculos, miren, de una forma extraordinaria, Dios los volvió a hacer que funcionaran. Y brincaba y corría.
¿Le recomendarías a alguien hacer eso después de 40 años de estar paralítico, Sergio? ¿Verdad que no? Médicamente no. ¿Sabes qué? Vamos a entrar por terapia, fisioterapia. Y Jesús de un solo corrió, brincó. ¿Se pueden imaginar? Fue algo extraordinario. Pero a lo que quiero llegar es a Hechos 11:15. Es que, miren, ahí es donde, conociendo la voluntad del Padre, aquellos que están alineados a su voluntad, cuando ven que el Espíritu está funcionando, no hay otra que unirse a la voluntad del Padre. Y ahí es donde Pedro comienza a hacer una prédica hermosa. Es la segunda prédica que tenemos registrada de Pedro. Y dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros, por nuestro poder o piedad, hubiésemos hecho andar a este? Y entonces él comienza a cuestionar: ¿por qué nos están viendo a nosotros? Como que si nosotros tuviéramos esa capacidad, ese amor. La palabra piedad está refiriéndose a amor, a esa caridad, como que si de nosotros pudiera brotar eso naturalmente. Y entonces él hace ese cuestionamiento, porque nuestra tendencia es poner nuestra mirada en los hombres. ¿Por qué me voltean a ver a mí? ¿Por qué voltean a ver a Juan? Rapidito ustedes desvían su mirada de Dios. Y entonces, continuando la lectura, él hace referencia: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y quiero pasar primero a la última frase: somos testigos. En relación de por qué nos están viendo a nosotros, aquí hay una respuesta. Nosotros somos simples testigos. Nosotros vimos cómo Jesús fue crucificado. Nosotros vimos su muerte. Nosotros vimos cómo lo arrestaron. Damos testimonio de que Él murió y que Él fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó. La muerte no pudo con Él. Y nosotros somos testigos. Y su testimonio fue hasta la muerte. Todos los discípulos de Jesús, todos los apóstoles fueron muertos. Pedro específicamente murió crucificado en Roma. Eso nos dice la tradición, la historia. Y murió en una cruz invertida. Tomás dice que murió en la India. Es uno de los discípulos que llegó más lejos llevando el evangelio. Y si no estoy mal, él murió desollado. O sea, le quitaron la piel. Qué forma tan terrible de morir. Pero ¿saben qué? Murió porque él seguía proclamando que Jesús había resucitado. Cuando Pablo fue a Grecia, cuando ustedes leen en Hechos, él comienza a predicar del Dios desconocido. Y cuando él habla de la resurrección, ¿qué dicen los griegos? Ay, otro día te seguiremos oyendo este que habla locuras, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien resucitar? Pero el testimonio que están dando es que Jesús murió y resucitó. Celso fue un filósofo en Roma en los primeros siglos. Y miren, su lógica es muy buena. Esa es la lógica del mundo. Y él dice: miren, el Dios todopoderoso que lo creó todo, que ustedes dicen,
¿No sería lógico que Él naciera en el lugar de mayor poder para demostrar que Él es Dios? Si Dios quiere nacer en esta vida, nace como César, nace como Domino, como el rey, como el Quirios, no como un hombre del pueblo, pobre, desconocido, y muere en una cruz, en el lugar de humillación. Es que no es lógico. En el pensamiento del mundo no es lógico que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, haya decidido nacer en un pesebre. No es lógico el estilo de vida de Jesús. No es lógico que haya muerto en una cruz, que haya sido vencido. No es lógico. Pero en ese lugar, en la cruz, es el único lugar donde Dios se revela al hombre. Y entonces el mundo lo ve y dice, no es posible. Pero cuando uno llega ahí, uno le conoce. La cruz es el escondite de Dios. No se deja conocer por el hombre, excepto que el hombre llega a los pies de la cruz. Y cuando uno llega humillado y se postra, ¿qué creen que hace? Aquí estoy. Y se revela. ¿Saben qué es lo curioso? Yo leía a Giacomo Cassese y él decía algo que me impactó. Y miren, yo me ponía a llorar, porque decía, Señor, yo quiero conocerte a ti. Y entonces me acerco a la cruz para conocerte a ti. Y él responde, sí, aquí mismo, este lugar es el lugar donde yo te conocí a ti. ¿Tú me conociste a mí? Sí, porque ahí fue donde yo tomé tus pecados. En la cruz yo tomé tu culpa, tu transgresión. El día que tú estabas solo, el día que tú te sentías desesperado, yo ahí te conocí porque llevé tu desesperación, llevé tu angustia. Y Él me conoció plenamente a mí. Y me pareció extraordinario, Señor. O sea que en la cruz nos conocemos. Me conoce Él a mí y le conozco yo a Él. Somos testigos, dice Pedro. Somos testigos de eso que hizo el Señor por nosotros en la cruz y de que resucitó. Eso sería lo segundo que quiero resaltar. Pero el tema importante es cuando Pedro le dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. En las primeras veces que leí la palabra de Dios, cuando leí esto, sí, los romanos, los judíos ingratos que negaron a Jesús en esa época. Pero la realidad es que yo he negado a Jesús. Y si me permiten decirlo, ustedes han negado a Jesucristo. Y esto no es algo nuevo. Esto es algo que se repite constantemente en el corazón de cada persona. Adán y Eva, ellos tuvieron la misma elección. Y se les presentó Dios y les dijo, no coman de este árbol. Ellos ya tenían una indicación. Pero ¿qué les dijo la serpiente? Coman, coman y sus ojos serán abiertos al bien y al mal. Y en el momento que comieron, ellos escogieron por la serpiente. Se unieron a la voluntad de Satanás. Y esa voluntad es contraria a la de Dios. La de Dios es de bendición y la de Satanás es de maldición. Y ellos tomaron una elección. ¿Y saben qué? Dios viene en Deuteronomio y dice, te pongo a escoger entre bendición y maldición. Yo te recomiendo que escojas bendición. Se los pone al pueblo. ¿Y saben qué hace el pueblo? Escoge maldición. Lean la historia de Israel. Dios dice todo lo que va a pasar si escogen maldición. Cuando vemos que están siendo llevados a Babilonia, ahí Jeremías les dice, vuélvanse a las sendas antiguas. ¿Qué sendas antiguas? Las de bendición. Caminar en la voluntad del Padre. Pero nuestra tendencia es a escoger lo contrario
al Señor. Es más, Jesús mismo lo dijo, y lo dijo en Juan 5:43. Dice, refiriéndose a tiempos futuros, al anticristo. Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Qué está hablando Jesús? De la naturaleza que tenemos a no querer hacer la voluntad del Padre, a no querer oír a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesucristo, no querer oír su voz. Es una tendencia que tenemos. Y Pedro, en el mismo capítulo 3, cita Deuteronomios 18. Y vean lo que dice. En la misma prédica que estamos hablando, Pedro dice: porque Moisés dijo a los padres. Eso fue cuando Moisés le estaba hablando al pueblo y le estaba recordando todo lo que había pasado. Resulta que llegaron al monte Sinaí y dice que nube espesa se puso sobre el monte y que el sonido de Dios era tan fuerte, miren, y se miraba como fuego, relámpagos, truenos. Y entonces el pueblo reacciona y dice: Moisés, sube tú y habla tú con Dios, y baja tú y dinos qué es lo que Dios quiere, y nosotros te vamos a oír. Pero que Dios no nos hable directamente a nosotros, porque moriremos. Y esa es la realidad. Porque cuando Moisés le dice: revélate a mí, déjame ver tu rostro, déjame conocerte, Dios le dice: no puedes, porque morirías. Pero te voy a permitir, voy a decirte mi nombre, y voy a taparte y voy a pasar de espaldas para que veas mi gloria, pero mi rostro no lo puedes ver, porque morirías. Entonces Dios dice: han hablado bien, porque han entendido un principio, y es que no me pueden ver en su condición de pecado. Tiene que bajar a alguien a hablarles. Y entonces está bien. Moisés en ese momento, en Éxodo 20, él dice: está bien. El Señor dice: está bien. Pero en Deuteronomios el Señor les dice, y es lo que estamos citando. Si alguien quiere, pueden ir a Deuteronomios 18, 15, 19. Vayan a esta cita. No nos crean a nosotros los predicadores. Hagan como los de Berea. Revisen lo que les estamos diciendo, porque lo que yo veo allá afuera es mucha gente que viene y predica cosas que no están en la palabra de Dios. Y de repente dice: mire, si usted madruga, Dios le ayuda. Eso está en Proverbios. Y uno dice: y no está ahí. El otro día les dije yo aquí: la mona, aunque se vista de sed, sigue siendo mona. ¿Y qué me dijeron? Eso no es bíblico. Pero yo les dije: sí, solo que yo lo dije en forma chapina. Porque en la Biblia dice que por mucho que quiera quitarse el leopardo las manchas, no se las puede quitar. Estamos hablando lo mismo. Yo no puedo cambiar la naturaleza que está en mi corazón. La mona sigue siendo mona. El leopardo, por mucho que quiera quitarse las manchas, sigue siendo un leopardo. Bueno, por mucho que yo quiera quitarme por mí mismo la naturaleza que tengo en mi corazón, por mí mismo yo no puedo quitarme al viejo hombre. Yo no puedo quitarme a mí mismo la naturaleza de hacer el mal. Por eso es necesario que Jesús venga en nuestro corazón. Él sí puede. Jesús dijo: yo he venido a deshacer la obra del maligno. La obra maligna allá afuera, pues sí, puede hacer eso, pero vino primeramente a quitar la obra del maligno aquí en mi corazón. Vino a quitarla de tu corazón, si tú quieres. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. Quien está hablando es Moisés. Y Moisés es considerado por los judíos el más grande de los profetas. Y entonces Moisés dice:
el Señor va a levantar a uno de ustedes como a alguien como yo, pero va a ser más grande. Y a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Está hablando que ese hombre tiene una autoridad, tiene un poder delegado por Dios. Y ese profeta es Jesucristo. Pero no solo es profeta, es sacerdote. Porque es nuestro sumo sacerdote, como nos lo dice Hebreos. Pero no solo es nuestro sumo sacerdote, es nuestro rey. Porque toda la profecía estaba que él era el hijo de David, el que iba a regir, el que iba a gobernar. Entonces comenzamos a ver lo esencial que es oír las palabras de Jesús, considerarlas como ciertas. Pero el problema es que nosotros tendemos a escoger por el homicida. Podríamos pensar que los judíos escogieron a Barrabás entre Jesús y Barrabás, y sí, lo hicieron, pero la tendencia es a escoger por el camino de Satanás. Escogemos al enemigo en lugar de creerle a Dios. Dale ese pan que te vas a comer al pobre, y uno se le queda viendo el sándwich. Mejor no veo, y no le damos. Y nos negamos a hacer la voluntad del Padre. ¿Saben cuándo veo yo mucho problema? Cuando se nos dice perdona, extiende perdón. ¿O saben qué? Pide perdón. No, si yo pido perdón, se van a aprovechar de mí. Y entonces yo voy a salir trasquilado y se van a aprovechar. Pero Dios nos pone tanto a pedir perdón como a extender perdón. Pero cómo nos cuesta, ¿verdad? A mí me cuesta también, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que hagamos su voluntad. Pero el problema en todo esto es que, Señor, ¿cómo me cuesta creerte? Esa es la realidad. Miren, ¿quiénes de ustedes han tenido unos meses difíciles económicamente y no van a llegar y sienten que su vida se les está cayendo? Y miren, de verdad uno siente una angustia porque no voy a tener para pagar. ¿Por qué está esa angustia en tu corazón? ¿Saben por qué? Porque no hemos conocido al Dios proveedor. No le creemos. No confiamos. Y entonces digo, Señor, no solo es en que Dios provea, es cuando Él nos dice que perdonemos, cuando pidamos perdón, cuando Él dice dale a alguien. Y no estoy hablando de venir y darlo a la iglesia, estoy hablando de que Dios da indicaciones y habla, pero creemos que nuestro camino es mejor. Una de las cosas que yo me recuerdo muy bien en mi caminar cristiano, iniciando, fue que yo recibí el perdón de Dios y dije, Dios me perdonó. Y de repente volví a fallar. No, Dios ya no me va a volver a perdonar. Y entonces estaba el enemigo. Miren, imaginen, ¿se recuerdan aquellas caricaturas pasadas donde aparecía un diablito aquí y un angelito acá? ¿Se recuerdan? Bueno, de repente yo me sentía así, donde el diablo me hablaba y me decía, no, tú eres una basura. Lo que tú acabas de hacer es como que le hubieras escupido a Dios en la cara. Eso Dios nunca más lo va a perdonar, porque tú ya recibiste el entendimiento y recibiste su amor y le fallaste. No tienes perdón. Miren, yo me sentía cucaracha, basura, peor que basura. Y entonces yo mismo me flagelaba a mí mismo. Es que yo no puedo, yo tengo que arreglar mi vida y volvérsela a traer al Señor. Y entonces, ¿a qué hablaba el Señor? Y me decía, no, solo recibe la sangre de Cristo. No, decía yo tengo que sufrir.
Entonces cada uno de nosotros ha experimentado esa batalla donde tenemos la opción que Satanás nos está proponiendo, donde dice tus caminos son mejores, no confíes en Dios. Y aquí está el Señor diciéndote, no, yo tengo el amor, yo tengo el perdón, mi sangre. Y uno dice, no, mis propios caminos. Y entonces uno elige. ¿Quién ha elegido? ¿Quién ha escogido? Erróneamente, cuando Dios te ha hablado. ¿Y cómo regresa uno? Como perro arrepentido, con la cola entre las patas. ¿Se recuerdan? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos escogido erróneamente. Hemos escogido por el homicida. Y hemos rechazado al santo, hemos rechazado al justo, porque hemos considerado que nuestros caminos son mejores que los de Dios. Y no decimos, miren, en este pensamiento que tenemos, no decimos voy a escoger por el homicida. No, escogemos pensando racionalmente que lo que Dios nos está ofreciendo no es un lugar seguro. Por ejemplo, dale tu carro a aquel hermano. Yo conozco hermanos que Dios les ha hablado de dar un carro. Señor, me voy a quedar sin carro si es el único carro. Tú dalo. Y miren, van temblando y entregan el carro a otro hermano. El hermano es bendecido y aquellos se quedan sin carro. Y lo que el Señor les da es una carcachita de regreso porque alguien vio y mira, te presto este carrito. Ah, no me lo estás dando, no, te lo estoy prestando. Y uno dice, Señor, ¿qué pasó aquí? Y durante ese tiempo el Señor obra en sus corazones de una forma extraordinaria, porque comienzan a conocer al Señor de formas que no lo hubieran conocido si hubieran tenido ese carro. Y cuando Dios termina ese proceso, el Señor les da un carro nuevo, mucho más grande, y dicen, Señor, gracias. Y conocen al Señor de formas que antes no lo habían conocido. Y conozco a personas que el Señor les ha dicho, dale este terreno a este ministerio, de 1, 2, 3 manzanas. Y uno dice, puchica, ¿por qué no lo vendiste? No, si estuve tentado. Pero mejor obedecer a Dios. Y se arriesgan en confiar en Dios. Y son bendecidos. Miren, no estoy diciendo que ustedes tienen que hacer eso. Ustedes tienen que oír la voz de Dios en la indicación personal. Hay papás que han tenido que venir y soltar a sus hijos. Señor, los pongo en tus manos. Y los sueltan en condiciones difíciles. Y el Señor ha trabajado en sus vidas y en sus hijos. Dios tiene que hablarte, pero tú tienes que aprender a escoger. ¿Quiero escoger la voluntad de Dios o quiero seguir mis propios caminos? Miren, cometemos el error. Y con esto no quiero decir, miren, ya estás condenado porque escogiste al homicida o escogiste sus caminos. No, el Señor nos llama a que nos arrepintamos diariamente y que nos volvamos a Él. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Ese es el llamado del Señor. La voluntad de Dios, a mí me encanta Juan 6:40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. A mí nunca se me olvida porque yo di una prédica hace varios años con relación a esta cita, y cada vez que la leo me recuerdo de Carmen Aida. Ella estaba sentadita ahí cabal donde está Zoilita. Miren, y yo dije, ¿qué es la vida eterna? Y la misma cita que traigo yo hoy después de esta la recitó Carmen Aida con una velocidad, y yo me quedé sorprendido. Señor, tú ya has hablado a la congregación sobre qué es la vida eterna. ¿Cuál es tu voluntad? Tu voluntad es que crean en Él, que tengan vida eterna y que yo los resucite, dice Jesús. Esa es la voluntad del Padre. Pero ¿qué es vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero a veces nos quedamos con la idea de que conocer a Jesús
Es conocer la historia, sabernos en qué momento pasó tal hecho. Primero fue el nacimiento, luego se perdió en el templo, luego vino el bautismo, las bodas de Canaán, y poner en orden la historia de Jesús. Y entonces yo sé quién es Jesús, sé cuándo pasaron las cosas. ¿No? Conocer a Jesús es saber quién es, qué puede hacer, qué es capaz, qué es lo que ha hecho, qué ha demostrado. Si tú lo conoces como sanador, yo conozco al Señor como sanador de mi alma. Ha quitado dolor, ha quitado angustia. Yo puedo testificar de ese Dios. Pero si yo no he experimentado su provisión, yo solo sé que Él puede hacer. Conocerlo es en esa relación íntima, cuando venimos con nuestras angustias. Él es el Dios que libera, quien batalla en nuestro corazón. Miren, yo puedo hablar del Dios de liberación. En mi vida personal, yo de plano estuve metido en tantas cosas que había una batalla. En mi corazón habían reyes bien feos, en mi corazón habían fortalezas malignas, y yo ya le había entregado mi vida al Señor, pero tenían que ser conquistadas. Y durante el día yo pasaba mis días perfectos, pero cuando yo me iba a dormir, miren, pasaban cosas que de repente yo me levantaba gritando, tiraba manadas y golpes, y en unas le pegué a Marcela. No fue intencional, ella sabe. Y ella, cuando comenzaba, ¿saben cómo ella discernía que yo estaba siendo atacado en mi corazón? Por mi respiración. Y miren, dice que me ponía tenso y de repente comenzaba a pegar de gritos, y yo dormido. Y no entendía al principio qué era. Al principio yo no entendía qué era. Y de repente pero miren, los gritos eran desde la boca del estómago de una forma terrible. Yo decía: Señor, yo no entiendo qué está pasando, ¿por qué me pasa esto? Y esos gritos eran de lo más profundo. Miren, venían de una forma terrible. Fui a un seminario de una iglesia de un hermano predicador, y miren, me emocioné ahorita que me recordé. Y él estaba predicando, solo que a él le pasaba exactamente lo mismo, pero estando despierto. Y dice que entró a su casa y comenzó a orar, y de repente de la boca del estómago salió un grito espantoso. Hizo el ruido, hizo el mismo ruido que yo hacía, pero dormido. Y él salió corriendo, porque él dijo: eso fue de otro lugar, no pudo haber salido de mí. Y salió corriendo y no quiso entrar a su casa. Y entonces fue con el pastor de su iglesia y le contó lo que estaba pasando. Y el pastor le dijo: regresas y oras, porque eso no fue algo externo, fue algo que está en tu corazón. Y el otro entró temblando a la casa y comenzó a orar. Y no miran que vuelve a salir el grito, y él se da cuenta que el grito estaba saliendo de aquí, de lo más profundo, y comenzó a orar en lenguas y comenzó a reprender. Y cuando sintió otra vez, y decía: Señor, no puedo retener, es algo que brota de lo más inconsciente, no sé qué está pasando. El Señor le reveló y le dijo: estoy peleando por tu vida, contra tu vieja naturaleza. Y cuando lo dijo, miren, cuando él lo dijo, todo mi ser, miren, se conmovió, porque yo no entendía lo que el Señor estaba haciendo en mi corazón cuando yo estaba dormido. Y esas fuerzas, miren, ha ido menguando de una manera increíble. Ahora tengo unas noches apacibles, deliciosas, descanso como un bebé. Y el Señor ha liberado. Entonces yo puedo hablar de ese Dios que pelea las batallas por mí. Puedo testificar, porque he conocido al Dios de mi salvación. Y cuando hablo de conocer, miren, yo sé que la palabra nos revela,
Pero el conocerlo es en una intimidad, en experiencias. Cuando le cuento, miren, yo me quejo con el Señor y me peleo con Él. Señor, no me dejaste solo. Y se lo he dicho, me dejaste solo. Y Él me dice, no, no te he dejado solo. Y cuando me lo dice, miren, mi corazón se quiebra y le digo, Señor, es que yo no te veía. Me sentía que me habías abandonado. Cuando uno abre su corazón al Señor y dice, Señor, ¿dónde estabas? Yo sentí que me abandonaste. Él responde. Él responde. Y una de las cosas que creo que es fundamental y la iglesia ha perdido en gran manera es que no le conocemos como Señor. ¿Saben? Se vende tanto la idea de que Jesús nos ama tanto y Padre nos ama tanto y no es tanto amor y es tanto amor y Dios es tanto amor que de repente, Señor, no, si Jesús es el que nos hace los favores, Él es el que nos ministra, es el que nos provee, abre camino, Él nos tiene que atender. Pero cuando Jesús comenzó su prédica, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando habla de reino, habla de señorío, habla de rey, habla de amo. Es la palabra Kyrios, Señor. Y esa es la clave. Cuando Él dice Señor, miren, son temas que por cuestiones de cultura que han pasado siglos y no entendemos el contexto histórico, nosotros decimos Señor, el Señor de la basura, el Señor de las tortillas, el Señor albañil, el Señor doctor, el Señor abogado. Y entonces todos tienen el título Señor. Y entonces cuando dicen el Señor Jesucristo, pues sí, es otro Señor igual que los que está aquí, ¿verdad? Pero el contexto histórico de Señor no es simplemente un Señor. Es, por ejemplo, cuando aquí usamos don, ¿verdad? Don Jacinto, a mí me dicen Don Juancho. Me da risa que me digan Don Juancho. Y me lo dicen con mucho cariño Rufino, ¿verdad? Y entonces me da risa. Pero mi abuelita, un día le dije a alguien don, no me recuerdo a quién, y mi abuelita me regañó y me dijo, ¿y por qué le dices a él don? Aquí todos le dicen don a todo mundo. Don en España era aquel que había sido recibido un título de parte del rey. Pero ustedes le reparten al don a todo mundo. Y entonces el don ya no tiene sentido. Y lo mismo ha pasado con la palabra Señor. Le hemos puesto a todo Señor que ya no reconocemos quién es el Señor. Y Señor implica Kyrios. Kyrios es el dueño, el amo. Kyrios es en griego, pero si lo vemos en latín es Dominus. Y Dominus adquirió tal fuerza con el nombre César que ya no decían Dominus, sino decían César. César es un nombre, pero prácticamente el nombre César adquirió el título de Dominus. Entonces cuando los apóstoles decían reconocemos a Jesús como Señor, ellos estaban diciendo reconocemos a Jesús como Kyrios. Pero ¿saben qué también se puede decir? Reconocemos a Jesús como César. ¿Y qué decía el César? Aquí el único César, el único Dominus, el único Señor soy yo. Así que si ustedes quieren tener otro Señor, eso implica guerra. Y guerra significaba para los discípulos dar su vida, porque la guerra era aquí en su corazón. Conocer a Jesús como Señor es elemental para la vida del cristiano. Pero saben, conocer a Jesús como Señor, Jesús no viene y no se pone como un rey, sino se pone a servir. Y dice que el mayor es el que sirve, y Él está sirviendo en el reino de Dios. Y Él quiere que todos adquiramos una autoridad en servicio. Ese es nuestro rey, es un rey de amor. Pero el otro es padre. Y muchos andan viviendo como huérfanos, sin padre. Y la única forma de conocer al Padre y conocer al Señor es yendo a la cruz de Cristo.
conociéndolo, dejándonos conocer por Él. Cuando Jesús le dice: apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes no los conozco, es porque estas personas no iban a la cruz a dejar su pecado, a confesar su egoísmo, su vanidad, su orgullo, su prepotencia. Es más, aquí en la iglesia, por lo menos yo creo que aquí todos nos portamos bien. Yo creo que todos son unas preciosas joyas, hermosísimas de Dios, ¿verdad? Pero de repente en la calle alguien le va a decir: pero qué lindo qué belleza. Dio una vuelta en U donde no se debe dar una vuelta en U. Qué lindo, ¿verdad? Pero entonces aquí miren, yo me esfuerzo un montón, yo lo confieso, yo me esfuerzo un montón por tener una imagen ante ustedes. Yo me esfuerzo. Y es un esfuerzo en mi propia carne, porque yo siento que tengo que dar una imagen para el puesto. Y digo: Señor, no, esto no está bien. Eso no está bien. Yo al único al que tengo que venir y realmente, Señor, y presentarme ante Él: Señor, la verdad, en esta época en la cual todos dicen estamos bien, es la realidad en la que estamos mal, porque estamos desnudos, estamos en una condición de miserables, somos ciegos porque no vemos el dolor de la gente, no vemos nuestra propia condición. Esa es la verdad. Señor, ¿ante quién? Y entonces al llegar a la cruz y confesar, somos liberados. Para mí es una bendición lo que hemos recibido aquí en Casa Josué, sobre todo Mateo 5:16, Santiago, donde dice: confiésense unos a otros sus pecados y entonces serán sanados. Yo lo que acabo de hacer yo ahorita, de reconocer la batalla que hay en mi corazón, ¿saben qué? El Señor pone sanidad en mi vida. Tenemos ministros, consejeros, tenemos hermanos que trabajan en el pastorado, de verdad. Y cuando confesamos, somos liberados. La mayor bendición es para nuestras vidas. Cuando vamos a los pies de la cruz, Señor nos perdona, pero Él quiere sanar nuestros corazones. Él quiere sanar nuestros corazones. Yo quiero pedirles que todos cerremos nuestros ojos. Vamos a presentarnos delante del Padre. Padre, venimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Derramó hasta la última sangre para redimirnos, para comprarnos, para rescatarnos. Señor, nosotros no queremos ser conocedores de la historia bíblica. No queremos ser conocedores de una cronología de hechos de los evangelios. Queremos ser conocedores de ti. Queremos, Señor, conocerte a ti, lo que a ti te agrada, lo que a ti no te agrada. Queremos complacerte a ti, Señor, y queremos ser conocidos. Queremos venir delante de tu presencia y rendir nuestros corazones y conocerte en lo más profundo. Queremos reconocer que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, que vino y murió por nosotros. Señor, ya no tenemos que esperar a nadie. Tú eres nuestra promesa, tú eres el Rey, tú eres el profeta. Y Señor, ya no queremos seguir escogiendo el camino del homicida. No queremos seguir escogiendo nuestros caminos. Queremos escoger por ti. Yo quiero contigo. Yo quiero contigo. Y quiero conocerte en cada área de mi vida, Señor. Quiero conocerte en las finanzas, Señor, donde yo no soy dueño de nada, donde soy un mayordomo. Quiero entender eso, Señor, donde tú eres el amo
y yo soy un administrador de tus bienes. Quiero entender, Señor, que yo no me pertenezco a mí mismo, sino que tú eres el dueño de mi cuerpo. Quiero conocerte, Señor, como el dueño de mi matrimonio, el dueño de mi familia, como el dueño donde yo entiendo que mis hijos realmente son tus hijos, donde, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Pero quiero conocerte en todas las áreas, Señor, de mi caminar. Ya no quiero vivir en tinieblas, ocultando, apantallando, levantando una falsa imagen. Quiero vivir, Señor, delante de ti como Adán y Eva vivían, Señor, desnudos. En esa desnudez que implica transparencia. No tengo nada que ocultar, Señor. No tengo nada que ocultar. Quiero vivir conociéndote a ti, Jesús. Conociéndote a ti. Quiero acercarme delante de ti, Señor, y reconocer que soy un necesitado de tu amor, un necesitado de tu abrazo, un necesitado, Señor, de nuevas vestiduras, un necesitado de tu colirio para mis ojos, un necesitado de tu espíritu, un necesitado de tu verdad.